Y buenos momentos tengan todos ustedes. Siguió trabajando la historia a partir de Babel. En el año 2900 a.C. se dividieron los pueblos. Las tribus jafetitas del haplogrupo K se dividieron en varios pueblos. Uno de ellos fue el pueblo altaico, con haplogrupo N1A2. Este pueblo altaico tuvo tres familias, la mongola, la tungusa y la túrcica. Ahora estamos viendo la túrcica oriental, que se compone de tres pueblos principales, el uzbeco, el uigur y el salar. El uzbeco tiene su propia república y están dispersos en muchos otros países. El uigur y el salar son pueblos de origen túrcico que están actualmente dentro de las fronteras de China. Vamos a ver un poco la historia de ambos pueblos. Vamos a ver su cultura y vamos a ver cómo dejamos ver claramente que a partir de Babel se organizaron los pueblos. Los pueblos túrcicos orientales prácticamente en el año 500 a.C. se forman como pueblos típicos, ya llámense túrcicos orientales. Entre los pueblos altaicos, que están formados por los tungusos, por los mongoles y por los túrcicos, encontramos el pueblo túrcico en general y los que hablan los idiomas orientales del túrcico, que son los uigures, los uzbecos y el salar. Más o menos en el año 900 a.C. surgieron estos idiomas. Estos están ubicados, uigur y el salar generalmente están en China, vamos a hablar de ellos, y el uzbeco pues tiene su propio país, aunque la mayoría de ellos no son de origen uzbeco. El idioma uzbeco lo hablan cerca de 50 millones de personas y lo hablan en muchos lugares diferentes. Principalmente se habla en Uzbekistán, obviamente, pero también se habla en Afganistán, en Pakistán y en otros luego en Rusia y en otros lugares cercanos a Uzbekistán. En Tayikistán también es importante. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia de los uzbecos. Los uzbecos eran una tribu, eran tribus nómadas, fundamentalmente ganaderos y cazadores, ganaderos seminómadas, y se establecieron en la zona de Uzbekistán. El término uzbeco pues tiene que ver mucho con sus jefes antiguos. El origen de la etnia uzbeca se sitúa, las primeras manifestaciones la tenemos a través de la Horda de Oro, en 1422, después de la invasión mongola que se estableció la Horda de Oro en Europa. Un grupo de clanes nómadas al este del Volga se separaron de la autoridad central. Se llamaron a sí mismos uzbecos. El primer líder uzbeco, Barak, rebasó la zona del Volga entre Saray y Astrakhan, pero murió asesinado en 1828. Barak fue sucedido por Abul-Jair, descendiente de su hermano Batu-Khan Shirvan. La casa reinante recibió a partir de entonces el nombre de Chaibánidas. En 1431 se trasladó a la capital a la zona central de Kazajistán. Sin embargo, en 1446 las tribus se desplazaron a la zona del mar Aral. Algunos jefes locales protestaron por este cambio de política, formando una nueva sección nómada que dio origen a los kazajos. El afianzamiento de la nacionalidad uzbeca se produjo a finales del siglo XIV, cuando los uzbecos derrotaron a los descendientes de los mongoles timúridas en la Fergana y las cuencas del río Sirdaria y Amudaria, incluyendo las ciudades de Samarcanda, Bujará y Jiva. De este modo, desplazados los timúridas hacia la India, tras la derrota con los uzbecos, propinaron a Babur, se afianzó la presencia túrquica en el territorio, hasta prácticamente entonces estaba poblado por etnias iranias, dominadas temporalmente por los mongoles de Corasmia. Entonces, Uzbekistán. El siglo XIX, el Imperio ruso comenzó a expandirse y a repartirse el Asia Central.
El periodo de Gran Juego es generalmente considerado como continuo aproximadamente desde 1813 hasta el Convenio Anglo-Ruso de 1907, seguida de la Revolución Bolchevique. En 1917 siguió una segunda fase menos intensiva. A comienzos del siglo XIX había 3.200 kilómetros que separaban a la India británica y las regiones remotas de la Rusia zarista. Gran parte de la tierra no aparecía en los mapas. Al principio del siglo XX, Asia Central estaba firmemente en manos de Rusia y a pesar de alguna resistencia de bolcheviques, Uzbekistán y el resto de Asia Central se hicieron parte de la Unión Soviética. En 1991, Uzbekistán declaró su independencia sin mayor convencimiento. El gobierno y la política de Uzbekistán desarrollaron su propio gobierno y tiene su propio país que está en medio de Asia Central. Actualmente, Uzbekistán tiene haplogrupos muy variados en su población masculina. Fundamentalmente, el grupo N, que es el original de los uzbecos, es un grupo minoritario. Menos del 10% de la población masculina tiene el haplogrupo N. Sin embargo, su lengua es túrcica y se ha conservado gracias a la situación materna, pero han sido profundamente invadidos por los grupo R, que son los eslavos, el grupo C, que son los siberianos, y el grupo J, que son los semitas, etcétera, etcétera. El grupo O, que son los chinos. Entonces, tenemos pues que el Uzbekistán, los haplogrupos varoniles han sido prácticamente diezmados. Queda muy poca población del haplogrupo N en los pueblos túrcicos, especialmente en Uzbekistán. El otro pueblo túrquico oriental es el uigur. El uigur actualmente lo hablan 21 millones de personas en las provincias de Xinjiang, en China. Este pueblo tuvo su historia se hablan de ellos desde el siglo V, tenían un kanato uigur en el siglo VIII y siglo IX. Este kanato pues tuvo su importancia en pueblos seminómadas, ¿sí? Sin embargo, fueron derrotados por los kirguises. Como secuencia de la derrota, algunos uigures emigraron hacia las regiones de Xinjiang y Gansu en la actual República Popular China. Durante la dinastía Ming, los uigures estrecharon las relaciones con el resto de grupos étnicos que hablan en China. En la dinastía Qing, la que impuso un control total sobre la zona de Xinjiang a mediados del siglo XVIII. La llamada República Turquestán Oriental se independizó en 1933 y gobernó el destino de los uigures hasta 1949, que fue ocupada por el ejército maoísta. Muchos partieron entonces al exilio. Los que quedaron padecieron especialmente durante la Revolución Cultural la represión por las autoridades chinas de su fe y sus costumbres, además del abandono económico de la región. Finalmente, el gobierno chino invirtió grandes sumas para aplacar el creciente sentimiento independentista de la región e intentar disminuir la gran desigualdad de desarrollo entre esta región occidental y las de la costa oriental de China, más favorecida económicamente. Y surgió el movimiento islámico del Turquestán Oriental, muy combatido por los chinos. Aunque Xinjiang es una provincia muy grande, 1.600.000 kilómetros cuadrados, está muy poco poblada, más o menos 21 millones de habitantes, por sus condiciones geográficas bastante difíciles, que incluyen el desierto de Tlacamacán y la cadena montañosa Tian Shan. En la actualidad, los uigures tienen más o menos el 45% de la población, ¿sí? Y están muy molestos porque han sido intentados adaptarse a la cultura Han china. Los uigures fueron duramente reprimidos y tuvieron campos de concentración muy duros. Actualmente sigue todavía la persecución de los chinos de la cultura uigur, ¿sí?
A partir de 742, los uigures se convirtieron al Islam. Muchos uigures eran también cristianos o budistas. Gran parte de la población uigur, compuesta por 8 millones de personas, tienen sentimientos separatistas y se opone a lo que denomina preponderancia cultural impuesta por el Partido Comunista Chino en la región. En 2009 hubo muchos disturbios y una fuerte represión de los grupos uigures. Bueno, esto es lo que podemos decir del grupo uigur. Actualmente, la etnia uigur tiene muy poco del haplogrupo N, un 5% más o menos. Quiere decir que sus varones fueron masacrados y fueron invadidos por otras etnias y otros grupos como el R o el O. El otro pueblo túrcico oriental es el pueblo Salar. Ellos eran originarios también de la zona central de Asia, sobre todo en la zona alrededor de Samarcanda, y emigraron después de la situación de los mongoles hacia China, hacia la zona que ahora se conoce como la zona de Qinghai. Allí entraron en contacto con otras etnias con las que comenzaron a interrelacionarse, dando origen a la actual etnia Salar. En el año 1781, los Salar protagonizaron una rebelión contra la dinastía Qin que fue sofocada en forma violenta. Se calcula que un 40% de la población fue exterminada durante la campaña. Y la etnia Salar son fieles al Islam y cada poblado cuenta con su mezquita. Su conversión a esta religión se produjo alrededor del año 1750. Aunque han convivido en forma muy estrecha con los tibetanos, los Salar se han resistido siempre a su conversión al budismo. Es un pueblo con mucha tradición y mucha cultura popular. Los Salar actualmente son cerca de 100,000 personas. 87,000 dicen algunos, si en la zona Salar. Bueno, este es el pueblo túrquico oriental junto con los uzbecos y con los uigures. Los uzbecos tienen su propio país y los uigures y los del pueblo Salar viven en China, muy, muy reprimidos por el gobierno de la República Comunista China. Pues bien, hemos recorrido la historia del pueblo túrquico oriental, los uigures, los salares y los uzbecos. Son pueblos que se niegan a morir, que siguen luchando por su vida, aunque por supuesto su población masculina, su haplogrupo original, ha sido prácticamente diezmado. Pero siguen manteniendo su cultura y su tradición. Tienen su país propio, Uzbekistán, y sus provincias donde viven en China. Ahora, en el siguiente video, veremos el último pueblo túrcico, el pueblo túrcico septentrional. ¿Qué pasó con ellos? Eso lo veremos en el siguiente video y con eso terminamos la familia altaica para pasar a ver otras familias jaféticas. Muchas gracias.